Buenas noches, soy Dani Díaz del canal Infovacunas y estoy grabando este vídeo aconsejado por diversas personas de mi entorno que me han aconsejado que grabe este vídeo. Pues porque cuando un periodista, un investigador o alguien tiene un dato o una información que considera relevante, pues se le aconseja que lo haga público. Y bueno, pues aconsejado por varias personas de mi entorno, tanto familiares como amigos, como personas del mundo de la contrainformación, me han aconsejado que lo haga público. Y es lo que voy a hacer. Hace poco acaba de empezar un gran congreso médico internacional sobre la pandemia de la COVID-19, sobre el verdadero origen de la pandemia, las verdaderas causas, y bueno, para informar sobre los descubrimientos que se han realizado en el mundo en estos 3 últimos años sobre todo el tema de las vacunas COVID y el plan que hay detrás, el plan maquiavélico que hay detrás de todo ello. O aparentemente eso es lo que el Congreso quiere aparentar que quiere hacer. Enrique Ferracani habló en una charla el otro día en este Congreso y este vídeo va relacionado con ello. Bueno, el día 29 de marzo os publiqué que me había contactado Enrique Ferracani, el doctor Enrique Ferracani, que es un gran doctor de renombre mundial. Tanto es un doctor respetado por el mundo oficial como un doctor respetado por el mundo de la contrainformación, puesto que este doctor, como él me ha explicado personalmente, él se vacunó de COVID. Y a raíz de ello sufrió una miocarditis. Y entonces empezó a investigar. Es decir, empezó a investigar sobre vacunas en el año 2021. Y todos los descubrimientos que este señor ha ido haciendo los ha comunicado. Es decir, es un doctor del mundo oficial, viene del mundo oficial, es respetado en el mundo oficial. Pero también es respetado en el mundo de la contrainformación, porque este doctor ha empezado a explicar la verdad a raíz de empezar a informarse correctamente, a raíz de haberlo sufrido en sus carnes. Haber sufrido en sus carnes los efectos adversos de las vacunas COVID, con el diagnóstico de una miocarditis. Además, como él me explica, pues él tiene familiares que están vacunados de COVID y está muy preocupado por el tema. Y realmente es una persona que me ha estado hablando de corazón todo este tiempo, os lo puedo asegurar. Bueno, pues os comenté que me había contactado el doctor Enrique Ferracani para felicitarme por mi trabajo. Y estuvimos hablando largo y tendido. Bueno, Enrique Ferracani me contactó el día 21 de marzo con este audio. También me pasó su currículum vitae como presentación personal suya. Y estuvimos hablando largo y tendido. De hecho, ya veis que aquí estaba muy interesado en conseguir mi teléfono, me pidió el teléfono. Y estuvimos hablando bastante. No solo por teléfono, sino también por audios. Ya veis que aquí él, por ejemplo, me mandó un audio de 21 minutos. Vale. Lógicamente, como comprenderéis, no os lo voy a poner completo porque me explica cosas personales suyas, privadas, que no voy a exponer públicamente. Pero sí que voy a poner ciertas partes del audio que considero que no dice nada personal, que sea privado, y que considero que son relevantes para la cuestión que nos empeña en este vídeo, el cual espero que sigáis con tranquilidad y lo miréis hasta el final. Estimado Dani Díaz,
Te habla el doctor Enrique Luis Farracani Ristenper. Yo soy cirujano cardiovascular, soy angiólogo, soy experto en láser y quiero en principio felicitarte por la investigación que has realizado. Yo tengo que dar una conferencia internacional. Yo tengo 73 años, soy investigador, fui jefe de cirugía cardíaca del Hospital Naval. Tengo que estar junto a, digo comparecer porque justamente a Bartomeu Palleras lo han defenestrado y yo soy un ferviente admirador de lo que él ha realizado, así como también de lo que tú has investigado. La semilla que sembraste no fue en vano. Es una semilla que yo la he leído atentamente. Yo tengo conclusiones similares a las tuyas. No sé cómo has hecho para tener tanta investigación y tener tiempo para tanta investigación, puesto que entiendo que tú trabajas solo. Querría hablar contigo para intercambiar información, para que no te sientas tan solo. Si tú me das el ok, yo te llamaría por teléfono. Un cordial saludo desde la Argentina. Bueno, yo le respondí. Hola, ¿qué tal, Enrique? Bueno, decirte lo primero de todo, que es un placer que me contactes y un placer que me digas las palabras que me has dicho. De verdad, un placer y un honor. Y también es un placer, sería un placer y un honor que me llamaras y habláramos, claro que sí, ningún problema, por supuesto. Pues un honor. Te paso mi teléfono y cuando quieras me llamas. Vale, como digo, no os lo pongo entero los audios porque, bueno, aparte de que nos decimos cosas personales, son cosas que no vienen al caso y no son relevantes. Estimado Dani Díaz, gracias por tu respuesta. Bueno, quiero que en principio sepas que la conferencia que tengo que dar con Bartomeu Palleras el día 4 de abril hago honor a tus investigaciones. Yo soy un investigador independiente, te he mandado mi currículum para que tú sepas quién soy. Bueno, todo esto en este momento tenemos que difundirlo. Tengo que dar una charla, nada más y nada menos que con Bartomeu Palleras, a quien respeto, porque sus estudios fueron planteados en un trabajo que también fue denostado. No obstante, sigo luchando en aras de demostrar que todo esto es un puzzle, es un rompecabezas. Entendí que la emisión electromagnética, porque yo estoy en contacto con gente del CIPRASEM, me indicaron los efectos biológicos. Lo que no sabía era cómo actuaban esos efectos biológicos en uno de los componentes de este rompecabezas, que es el grafeno. Pero el grafeno es solamente una pieza del rompecabezas. Luego empecé a entender que la proteína Spike, que yo veía en las muestras de biopsias endomiocárdicas, yo soy cirujano cardíaco, tengo 42 años de ejercicio de la profesión, ahora estoy retirado, soy angiólogo y he trabajado con emisión láser. Las emisiones electromagnéticas producían algo que eran reactivas o eran accionadas por la temperatura. La temperatura corporal, cuando estaban a 37 grados centígrados, el grafeno se activaba y era emisor y receptor. Bueno, voy a hacer un paro aquí para que veáis cómo este señor también os está diciendo lo que yo llevo diciendo desde el día 1. De hecho, incluso os mostré un vídeo en directo de grafeno no magnético volviéndose magnético al elevarle la temperatura.
Y lo que también me comenta, no sé si en este audio o más adelante, porque estuvimos hablando largo y tendido, o no sé, igual lo hablamos por teléfono, ni me acuerdo, pero lo que estuvimos hablando muy claramente es el tema de la proteína Spike, ¿vale? Porque este señor, como está diciendo, estaba de acuerdo conmigo en mi enfoque. Lo que yo estaba apuntando desde el principio, y os lo estamos demostrando con estudios científicos, es que una partícula de óxido de grafeno, una nanopartícula de óxido de grafeno pegamentada con polietilenglicol, tiene una apariencia muy similar a aquello que llaman virus. ¿De acuerdo? Cuando estas partículas o nanopartículas de grafeno y de otros metales que nos llevan introduciendo por múltiples vías desde hace muchos años se introducen en el núcleo de las células, y sobre todo cuando son excitadas con radiación electromagnética, como bien explicó Bartomeu Palleras en su grandísimo estudio, estas nanopartículas en el interior de las células producen que las células generen una corona biomolecular por nanopartículas a su alrededor. Las células generan una corona proteica, lo cual también parece un virus. Es decir, los científicos, cuando empezaron a ver supuestos infectados por el virus SARS-CoV-2 y tomaron muestras y extrajeron muestras y las analizaron, lo que estaban analizando eran coronas biomoleculares por nanopartículas, coronas proteicas generadas en las células por culpa de las nanopartículas. No es un virus que haya entrado a la célula y se hayan pegamentado a la célula y le haya generado esa corona celular, no, es una corona biomolecular por nanopartículas, una corona proteica que se genera por la introducción de nanopartículas en el interior de las células y por ser alteradas con radiación. Se genera una corona biomolecular por nanopartículas. Bueno, pues yo he apuntado desde el principio que, claro, que cuando ellos ven esa corona biomolecular por nanopartículas y toman muestras, pues eso es un trozo de la secuencia que luego generaron con ordenador, juntando trozos de otros elementos genómicos y más secuencias que ellos le llaman teóricas, es decir, inventadas, y generaron una secuencia por ordenador y dijeron, esto es la secuencia del SARS-CoV-2. Un trozo de esa secuencia es la proteína Spike. Bueno, pues yo siempre apuntaba que ese trozo de secuencia, que es la proteína Spike, realmente lo que estaban secuenciando era, en las muestras de los pacientes, estas coronas biomoleculares por nanopartículas en las células. No eran virus lo que estaban secuenciando. Lo que ellos creían que estaban secuenciando no eran virus enganchados en las células, sino estas nanopartículas de óxido de grafeno generando coronas biomoleculares y las células generando coronas biomoleculares a su alrededor. Es decir, desde el principio os he estado destripando la verdad de dónde procede el SARS-CoV-2, la proteína Spike, y lo que ellos llaman la proteína Spike. Y este señor estaba de acuerdo conmigo y, como os acaba de decir, lo iba a explicar todo el día 4. Bueno, vamos a seguir escuchando. Tú me abriste el entendimiento de que este era lo que yo llamo un soplete, un soldador, entre las nanolipoproteínas, entendamos nanolipoproteínas, el óxido de etileno y sus derivados, el polisorbato y el polietilenglicol. Yo he tenido una cantidad de muertos durante mi jefatura en el hospital naval, porque el polietilenglicol era utilizado como un elemento de esterilización de las tubuladuras que eran reusadas por, tú sabes, los genocidas de siempre, porque existen en todos lados. Bueno, lo que os está diciendo es que él es consciente de los graves daños que hace el polietilenglicol. Pero bueno, eso os lo ha dicho de a más a más. Lo importante de lo que os está diciendo es que
que yo le hice ver, le abrí la mente y él acabó en su investigación dándose cuenta, llegó a mis mismas conclusiones, de que efectivamente a través de la radiación y el aumento de calor hacían que servía de soplete, como él ha dicho, de pegamento, lo que yo os estoy explicando, que el polietilenglicol, el polisorbato 80 y estos elementos pegilizantes que les llaman, que sirven de como partículas adhesivas, pegamentosas, ¿entre qué? Entre el grafeno y, ahora os lo dirá, él ha llegado a mis mismas conclusiones, entre que el grafeno y los ácidos nucleicos, el ADN humano. Es decir, él ha entendido que las radiaciones electromagnéticas, junto con el polietilenglicol y el polisorbato 80 y estas partículas pegilizantes, hacen de soplete, como él ha llamado, de pegamento, entre el grafeno y los elementos biológicos, para pegamentarlos. Entendí que la estructura nanolipoproteica protegía a lo que estaba dentro de estas llamadas vacunas de la segunda fase y la vacuna bifásica, y que no era nada más que metales, aluminio, cesio, bario, selenio, mercurio, etcétera, etcétera, y que por pinocitosis ingresaban adentro del citoplasma. De allí eran reconocidos a nivel ribosómico, y el ribosoma producía un ARN de transferencia que activaba la respuesta inmunológica del ADN, generando un anticuerpo. Yo a esto lo llamé reacción antígeno-anticuerpo desmodulada. Para mí, la supuesta proteína S, porque yo no creo en la proteína S, en ese dibujito espurio, para mí la proteína S no es nada más que la conjunción de lo que tú brillantemente has dicho. No te estoy diciendo esto para endulzarte el lomo, como decimos acá en la República Argentina, no es mi intención hacerlo, ni estoy muy distante de ello. La proteína S no es nada más que un complejo de lo que tú has dicho, metales activados por grafeno, fundidos por calor, watts por segundo igual julios calor, con proteínas, con las proteínas ribosómicas, y eso es para mí la proteína S. Esto es lo que he de decir en la conferencia que he de dar a nivel internacional, que cuando tú quieras yo te la comparto. Bueno, él concuerda conmigo en qué es la proteína Spike y así lo iba a comunicar en el Congreso Médico. Y como os ha dicho también antes, iba a explicar toda la investigación de infovacunas, todos los descubrimientos realizados en su conferencia. Voy a extenderme un poco porque es la primera oportunidad que tengo de hablar contigo y respeto mucho tu investigación, porque no sé cómo has tenido la capacidad para poder descubrir tantas cosas, y por ello me someto a tu investigación, porque yo no tengo esa capacidad. Yo lo que tengo es simplemente la capacidad como médico para unificar o unir los distintos puntos de la biología o de la medicina y tratar de entender lo que está sucediendo a nivel, primero, macrométrico, órganos, segundo, micrométrico, micrones, células, y a nivel nanométrico, canales. Bueno, todo esto confluye en tu explicación. No tengo información del estudio de histoquímica de estructuras que constituyen esos coágulos.
Yo te dejo esta pregunta porque esta pregunta sería fundamental a mi entender, a mi modesto entender, para poder explicitar lo que tú brillantemente, y no te vuelvo a repetirte, no quiero sobar el lomo, quiere decir en gaucho, acariciar el lomo del caballo. Tú me entiendes. Espero que me entiendas, ¿sí? Bueno, lo que estaba diciendo aquí Enrique Ferracani, estaba hablando del tema de los coágulos filamentosos que se han encontrado en los cadáveres de los vacunados. Puesto que él ha comprendido perfectamente toda la investigación de Infovacunas y ha entendido perfectamente cómo estoy explicando cómo se forman esos coágulos a través de ingeniería de tejidos y lo que estaba diciendo antes, a través de juntar lo que serían metales, pseudometales como el grafeno, con ácidos nucleicos, con ADN, haciendo que las células generen coronas proteicas. Eso es lo que al final se ha acabado determinando como proteína Spike, las cuales aumentan más aún, se desarrollan más aún cuando se les aplican campos electromagnéticos o radiación y se les aumenta la temperatura. Por eso en las autopsias, cuando cogen muestras y secuencian, pueden llegar a encontrar o les parece que están secuenciando y encontrando la proteína Spike en esas muestras. Porque sí, porque está esa secuenciación, porque es un desecho que está generando el cuerpo humano, un desecho de información errónea del interior de las células, porque cuando les entran las nanopartículas de metales y pseudometales en el interior, generan la corona biomolecular por nanopartículas de proteínas, de desecho de información. Esas cadenas de ARN y de ADN que están generando son lo que desde el principio cogieron trozos de esas secuencias para hacer la falsa secuencia informática del SARS-CoV-2, que no solo la hicieron por ordenador con trozos de secuencias informáticas teóricas, es decir, inventadas, y de trozos de genomas que tenían de secuencias genómicas que tenían en ordenadores. No, también a lo mejor cogieron muestras de supuestos pacientes infectados y vieron esas coronas biomoleculares que les parecieron virus, y os iba a explicar pues los descubrimientos de Infovacunas de que esos coágulos y tiras filamentosas se están generando en base a ingeniería de tejidos, porque están utilizando las nanopartículas lipídicas que se utilizan en ingeniería de tejidos como pegamento para enganchar metales con tejidos biológicos. Pues si te están metiendo con las vacunas COVID chutes de pegamento, de lo que él llama soldador, el elemento soldador, porque a través de las ondas electromagnéticas lo calientan, eso se pegamenta, genera coronas biomoleculares en las células y dicen que ha sido un virus y dicen que es esa proteína que se está pegamentando, pero no es una proteína que se esté pegamentando, un virus que se enganche a la célula y se pegamente a la célula, no. Son las nanopartículas pegamentosas adheridas a nanopartículas de metales y pseudometales como el grafeno que se están pegamentando al ADN interior de las células y las células están generando coronas proteicas. Como lleva explicando Infovacunas desde pocos meses después de iniciarse toda la investigación sobre magnetismo, ya os lo había explicado todo. Igual entendéis ahora por qué tanto afán en crear grandísimas pantallas de humo y grandes espectáculos y shows y showmans por todos lados, cuando ya estaba todo explicado desde el principio en Infovacunas. Lo único que hacen es trabajar para ocultarlo. Bueno, vamos a seguir. Yo he sido ayudante de anatomía natural o anatomía patológica y anatomía humana en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, y nosotros inyectábamos en las arterias de los cadáveres compuestos de siliconas, y luego cuando deshacíamos la estructura cadavérica nos quedaban las mismas imágenes que yo he visto en tus presentaciones. Bueno, vamos a ponernos un momento en situación. Este señor ha contactado conmigo 2 semanas antes de tener que dar una conferencia internacional porque va a hablar de toda mi investigación, puesto que, como está diciendo,
está súper de acuerdo conmigo y él mismo lo ha podido comprobar, las cosas que yo estoy diciendo, como ahora que está explicando cómo sacaban esas siliconas cuando les introducían esas siliconas pinchadas entre las arterias de los cadáveres, que eran muy similares a todo lo que estoy mostrando, y está explicando que sí, que efectivamente él también está de acuerdo, igual que yo, en el trabajo de Bartomeu Palleras, y que efectivamente el aumento de frecuencias debe estar haciendo que esas nanopartículas pegamentosas se enganchen con los metales y pseudometales como el grafeno y se pegamenten en las células, generando coronas proteicas de proteínas, que es lo que están llamando SARS-CoV-2 y proteína Spike, y generando pues lo que yo estoy explicando, tejidos híbridos. Y bueno, en realidad no solo tejidos orgánicos, celulares híbridos, sino también tejidos neuronales híbridos también generan. Lo que llaman interfaces neuronales híbridas, que mucha gente lo sigue confundiendo con aparatitos. Se creen que cuando hablo de interfaces neuronales híbridas estoy hablando de chips metidos en la cabeza, y no. De lo que estoy hablando es de neuronas, literalmente neuronas hibridadas con grafeno y nanopartículas lipídicas, como el hidroxibutilo, que está dentro de las vacunas COVID, o como el polietilenglicol, o como el polisorbato 80, o como muchas otras de las nanopartículas lipídicas que hay en las vacunas COVID, que sirven de pegamento, de adhesivo, como Enrique Ferracani ha dicho, de soplete, porque claro, hay que relacionarlo con el aumento de frecuencias electromagnéticas, por eso él lo llama soplete. Son partículas pegamentosas que se enganchan a los metales y pseudometales como el grafeno y los tejidos biológicos, los ácidos nucleicos, el ARN y el ADN humano. Lo pegamenta, se generan tejidos híbridos. Y eso se está transformando en todos esos tejidos filamentosos que Enrique Ferracani explica que yo estoy mostrando que todo está derivando en ello. Es decir, entendamos que este señor iba a explicar toda la investigación de infovacunas en un congreso médico internacional, es decir, un médico de renombre mundial y respetado tanto en el mundo oficial como en el mundo de la contrainformación, iba a explicar en un congreso médico internacional todo lo que ha descubierto Infovacunas en estos últimos 3 años. Bueno, sigamos escuchando un poco. El tronco basilar es el circuito del polígono de Willis a nivel posterior del cerebro. El polígono de Willis en la parte anterior son las carótidas internas y el polígono de Willis posterior son las vertebrales dependientes también o que dan lugar a las cerebelosas. Bueno, de esa manera el movimiento de electrones medido, y yo te lo puedo enviar cuando tú quieras, vimos que la emisión o la activación del movimiento de electrones con un tester es simplemente una búsqueda de un dipolo, llegaban al lóbulo, a la representación craneal del lóbulo occipital. El lóbulo occipital es el que maneja las visiones o las imágenes a nivel cerebral. Hago un pequeño paréntesis y te recuerdo aquellas imágenes de los que empezaban a girar alrededor de sí mismos y caían fulminados. Eso puede ser por una activación del lóbulo occipital. ¿Entendéis lo que os está diciendo? Este señor está explicando que lo que yo ya expliqué en un vídeo también, que mi investigación está derivando a hacer entender lo que les está pasando a esas personas que mueren repentinamente girando, dando vueltas. Pero él ha llegado más aún y está explicando de forma científica por qué, cómo le está afectando al glóbulo cerebral para que les pase eso a esas personas. Esa emisión a nivel occipital de electrones o de actividad de movimiento de electrones era transferida a los 25 días a nivel del lóbulo parieto occipital. Parieto temporal.
Todo esto es una combinación. Bueno, lo voy pasando un poquito para adelante porque todo lo que os está explicando es lo que va a explicar en el Congreso, que está todo relacionado con mi investigación y os lo iba a explicar así. Es decir, él iba a explicar mi investigación y os iba a explicar cómo está relacionado con todo lo que él ha estado investigando también. Y por eso me ha contactado. 2 semanas antes del Congreso me ha contactado para hablar de ello. Las canalopatías, como del potasio y como del calcio. Microondas, y eso es lo que genera una resonancia, como cuando tú calientas un vaso de agua en el microondas. Estoy a tus órdenes, espero que recibas este mensaje largo. Bendiciones para ti, alabo tu investigación, no sé cómo lo has hecho, pero humildemente te pido que me ayudes, dado que una mano lava la otra, las dos lavan la cara. Yo soy investigador, soy reconocido a nivel internacional y quiero darte el lugar que corresponde, porque no sé cómo mencionarte en las investigaciones. A tus órdenes, el doctor Enrique Ferragani Ristempar, investigador por la verdad, cuya única misión es no recibir nada más que a cambio el compromiso de la misión que tú y yo, creo, hemos emprendido. No sé cuál será nuestro destino. Bueno, pues como habéis oído, este doctor de renombre mundial, el día 4, iba a explicar en un congreso médico internacional toda mi investigación y todos mis descubrimientos y todo lo que se ha descubierto en Infovacunas. Y 2 semanas antes, muy profesionalmente, pues contactó conmigo, con el descubridor de los hechos, para asesorarse y explicarlo bien. Explicarle a todo el mundo todo lo que se ha descubierto en Infovacunas. Además, enlazándolo con toda su investigación personal. Bueno, además me explica que quiere compartir conmigo ciertos detalles y que también, bueno, que me pide permiso para mencionarme en la charla. Dani, va a ser un gusto hablarte. Además, quiero compartirte algunos de los detalles y quiero tener tu permiso para poder mencionarte durante la charla. Tengo que dar una charla, como te dije, internacional con Bartomeu. Como veis, vuelve a repetir que la charla la va a dar con Bartomeu Palleras, a quien ha dicho antes en el anterior audio que lo tienen denostado. Nos han tratado a todos nosotros. Bueno, lo paro porque habla de... ya me explica cosas personales y tal. Bueno, te mando un fuerte abrazo y admiro la capacidad de investigación que tienes. Y bueno, es siempre bueno aprender, a pesar de que yo tengo 73 años, no sé cómo haces tú para ingresar a tantos sitios. Bueno, te mando un fuerte abrazo como siempre. Bueno, ingresar a tantos sitios pues se refiere a publicar tanta información como público, que no entiende cómo puedo hacer tanto, se refiere. Y gracias por conectarte conmigo. Ya estaremos hablando cuando me des el código de ciudad. Acaba pidiendo el teléfono, me insiste en ello porque, como os digo, está muy interesado en hablar conmigo para asesorarse bien y poderme, incluso me pide permiso para mencionarme, no sabe cómo mencionarme, quiere saber cómo. Hablamos de ello largo y tendido, como os digo, tanto por audios como en llamada. Luego me comparte el programa completo de todo el congreso. Y como veis, pues bueno, Enrique Ferragani hace una charla sobre virus o electromagnetismo.
Y en teoría, como él ha dicho 2 veces ya, la daba con Bartomeu Palleras. Incluso aquí en el escrito que él me pasa, el programa, ya lo veis que también lo ponía, que daba la charla con Bartomeu Palleras, a quien, como habéis oído, explica que, bueno, que lo han denostado de todas las formas, igual que a mí. Bueno, aquí el día 3, el día antes de la charla, tapo cosas porque son cosas privadas que no quiero mostrar, igual que lo del lateral, que es privado mío de Telegram, o como esto de aquí arriba ahora, que son partes privadas que no tengo por qué mostrar ni voy a mostrar, porque no tienen relevancia con el caso, ¿de acuerdo? Y no son para mostrar, pero esto sí que lo puedo mostrar, es decir, sí que os puedo mostrar esto sin ningún problema, de hecho es relevante para el caso, y mucho. Y en gran parte es por este archivo por el que estoy grabando este vídeo. Bueno, como os digo, Enrique Ferracani me compartió este archivo el día antes de la conferencia. Prácticamente os diría que grabo todo el vídeo por este archivo. Lo que os he dicho antes de que cuando tienes algo en tu poder y solo lo tienes tú y otra persona, ¿es un peligro? Bueno, pues considero que ahora mismo para mí es un peligro tener este archivo. Por lo tanto, estoy grabando este vídeo para explicarlo todo y compartir este archivo públicamente también para explicarlo todo. De hecho, varias personas de mi confianza, ellos ya saben que lo tienen, que lo primero que hice fue compartírselo y decirle que lo guardaran para no tenerlo yo solo. Porque este archivo es la prueba de lo que este señor iba a explicar en esa conferencia, al día siguiente. Como dice aquí abajo, yo cierro mi trabajo y lo comparto contigo. Un abrazo, valiente amigo. Bueno, aquí le respondo y le pregunto si sabe cómo lo puedo ver, que ya le había comentado si tenía el enlace para poderlo ver yo en directo y grabarlo. Le digo, le deseo que le vaya muy bien, fuerzas, ya por ellos. Y en relación al archivo que me acaba de pasar, le digo, esto es lo que expondrás mañana, menudo adelanto que me has hecho. Y que me muero de ganas de escuchar la charla. Bueno, le repito que se aseguren de grabarla, o si tiene el enlace para poderlo ver yo en directo, y así lo grabo yo también en directo. Le digo que estas cosas tan importantes luego desaparecen los vídeos. Y también le digo algo muy importante. Es decir, le pregunto si lo puedo publicar ya, o mejor me espero a mañana a que él ya haya hablado. Y publicar el archivo que me acaba de pasar con el PowerPoint de lo que va a hablar en el congreso. Si lo publico ya, o me espero a mañana que ya haya hablado él, a después de que él haya hablado. Y bueno, él me contesta esto. Querido Dani, bueno, mañana haré esta conferencia, creo que es a las 4 de la tarde de la República Argentina, pero bueno, no lo cuelgues ahora porque, a ver, públicalo solamente si me llegase a suceder algo que no puedo decir. Tú me entiendes a lo que voy. Yo te he de enviar mañana cuando tenga el link para que tú puedas entrar y escuches mi ponencia, para que la veas en directo. Luego bájalo para que no desaparezca el video. Te lo quise adelantar porque te lo he dicho antes, respeto mucho. Bueno, he pasado todo este trozo porque me habla de cosas privadas que no voy a exponer. Pongo lo que hay que tener encima de la mesa. Y le dije después en la postdata, cojones. Toda mi vida
defendí la verdad. Así que mañana te estaré enviando el link. Te lo he compartido porque tú me has dado mucha información. No sé cómo la has obtenido, pero alabo. Y esto no es para endulzarte el lomo, como decimos aquí, sino que te lo digo con la mayor de los respetos. No sé cómo has hecho para... Yo no he podido, ¿sí? Yo soy más médico, soy cirujano, soy todo eso, pero no lo he podido. Así que cada uno con lo opuesto. Te mando un abrazo. Mañana estaré en línea. Esto se publicará en todos lados. Te mando un fuerte abrazo, Dani, y gracias mil. Bueno, pues ya lo habéis oído. Enrique Ferracani hace 2 semanas me contactó y iba a explicar todos los descubrimientos y toda la investigación de infovacunas en un gran congreso médico internacional. De hecho, sabe lo que se está jugando, sabe que es muy importante este tema, no es ninguna tontería, y os pongo una vez más sus palabras. Publícalo solamente si me llegase a suceder algo que no puedo decir. Tú me entiendes a lo que voy. Bueno, ya lo habéis oído. Enrique incluso estaba preocupado de que le pudieran, censurar o impedir hablar. Como mínimo. Aquí me dice gracias Dani. Este será mi legado porque sabe lo que se está jugando. Tú otro será mi voz si yo no puedo. Amén. Le digo que podrás. Te mando ángeles para que estén contigo y te protejan. Vale, aquí me manda, y él me manda pues el enlace para que lo pueda ver en directo. Vale, le comento que, bueno, porque me dice que es en Zoom, y le comento que si lo grabará él, porque a lo mejor siendo en Zoom, como no conocía el tema, porque no lo utilizo, no sabía si podría entrar al final y grabarlo, y empecé a dudar. Le pregunté si lo grabaría y tal, pero bueno, rápidamente le dije que no quería molestarlo, porque me fijé en la hora y dije que debe estar ocupado ya preparándose. No te entretengo más, gracias, que vaya bien de nuevo. Y nada, me dijo, gracias Dani, y dio la charla, la cual ahora analizaremos. Después de la charla, como veis aquí, no me dijo nada. Unas 24 horas después, yo le pregunté, hola Enrique, ¿estás bien? Bueno, estamos a día 8 y aún no me ha contestado. Desde el día después de la charla, que era el día 4, al cabo de unas horas ya era día 5, no se ha vuelto a conectar. Yo no digo que le haya pasado nada, igual está tan tranquilo con su familia de vacaciones en una piscina, ¿vale? Pero a mí no me ha contestado. Y este archivo, el cual me pasó el día antes de la conferencia, solo lo tenemos Enrique y yo. Y como veréis ahora, que analizaremos el vídeo de Enrique, la charla de Enrique en el Congreso Médico, como veréis, parece ser, es mi opinión, repito, es mi opinión, parece ser, no lo sé, pero podría ser que le hubieran impedido hablar de todo lo descubierto en Infovacunas. Y este PDF, bueno, este Word o PowerPoint, o como le queráis llamar, este archivo, es la prueba de que un gran doctor de renombre mundial
en un gran congreso médico internacional iba a explicarle al mundo entero los grandes descubrimientos que se han hecho en infovacunas. Este señor parece que le han intentado... Es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión, completamente mi opinión, ¿eh? Si queréis pensar que son paranoias del de infovacunas, pensad lo que queráis. Si le preguntáis a él, posiblemente pues lo negará todo. Esto, mensaje para los malos. Él no sabe nada. Este vídeo lo estoy grabando yo y Enrique Ferracani no lo sabe. Enrique Ferracani no sabe que yo estoy grabando este vídeo. De hecho, ya habéis visto al final que yo estoy aún esperando contestación de él. Él habló el día 4. Yo, pasadas 24 horas, más de 24 horas, Enrique no me había hablado y eso ya me parecía muy extraño. Como veréis ahora a continuación cuando veáis el vídeo, entenderéis por qué. ¿Vale? Porque cuando veáis que este señor en el vídeo no menciona infovacunas y oculta y omite, no voy a decir que oculta, voy a decir que omite, porque en mi opinión puede ser que sea por presiones. Bueno, pues ese archivo es la prueba de que este señor lo iba a explicar todo. Y ese archivo solo lo tenemos Enrique y yo. Supongo que ahora entendéis por qué mis familiares y amigos me han recomendado, me han aconsejado que grabara este vídeo por mi propia seguridad y por la de Enrique y que lo hiciera público. Bueno, vamos a seguir grabando el vídeo. He tenido que parar de grabar y seguir al día siguiente. Como veis, ya estamos a día 9 y Enrique aún no me ha contestado. Lo que vamos a ver ahora es aquí a la derecha el vídeo de Enrique y aquí a la izquierda el PDF que me pasó él antes de la charla. Luego en el canal ya os lo colgaré entero. Ahora no os lo voy a poner entero, simplemente os quiero mostrar, pues bueno, lo que os quiero mostrar. Enrique Ferracani empieza a hablar de toda su investigación. Porque dije, ¿quién cubre el virus SARS-CoV-2? Esta SARS-CoV-2 es una enfermedad más cortas para poder traducir. Dijo, Bueno, aquí habla de unas patentes. Lo que veis, que es lo que está marcando en su PowerPoint, lo que iba a hablar. ¿De acuerdo? Y sigue hablando pues de todo lo que él iba a hablar. ni aislado ni purificado in realtà è stato spezzettato, si è fuso con... de capacidad. Quindi come vediamo qua i plasmonici e la parola plasmonico è... Bueno, como veis ya también empieza a tocar el tema de las soluciones acuosas y el tema de que realmente los nanochips son fluídicos, ¿vale? Son fluidos plasmónicos, todo lo que os está explicando Infovacuna desde hace tiempo. stata usata nella fase A, basicamente del danno industriale indotto. ¿Vale? Como veis va mostrando las imágenes que él tiene en el PowerPoint y va hablando de todo lo que él ha ido a hablar en la charla. Bueno, lo paso un poco más adelante. Y bueno, lo que os digo, sigue hablando en el PowerPoint. Lo que me explicaba en el audio, que iba a hablar de los efectos a nivel biológico, a nivel de micrones y a nivel nanométrico. Y cuando más adelante empieza a hablar de la parte a nivel nanométrico y de las vacunas, es cuando debería haber empezado a explicar todo lo que iba a explicar. ¿Vale? Como veis, bueno, pues va hablando de todo lo que él ha estado mostrando en el vídeo, es lo que él tenía en el PowerPoint. Bueno, supongo que os suena esta imagen, he hablado mucho yo de este estudio. Lo que os pone aquí,
nanofluidos plasmónicos, grafeno, PEG, polietilenglicol, metales, polisorbatos, y os lo señala. Bueno, en el estudio específicamente de lo que habla es que es grafeno, esto. Es decir, en el estudio esto es grafeno de lo que está hablando, específicamente. Pero entiendo que os ponga esto porque ha entendido la investigación de Infovacunas. Es decir, os lo explico en pocas palabras otra vez. Esto te lo ponen así, en dibujitos de hexágonos, pero en verdad no es así. Ahora más adelante veréis una imagen real de lo que es esto. En realidad parece un virus, esto. Parece una bolita con corona de proteínas. Parece un virus. Y se comporta como un virus. Es un fluido, porque son nanopartículas a medida nanométrica en disoluciones, ¿vale? Son ferrofluidos. Y pueden emitir plasmas, son ferrofluidos plasmónicos. Estos ferrofluidos, hechos de metales y grafeno, ¿vale? Se juntan con las nanopartículas pegilizantes, como el polietilenglicol y el polisorbato 80, ¿vale? Y generan coronas que parecen virus, ¿vale? Os lo voy a adelantar porque si no pilláis la idea, ¿vale? Es esto. Esto es una nanopartícula de óxido de grafeno con polietilenglicol y parece un virus, ¿vale? Pues esto es esto. Esas nanopartículas de ferrofluidos plasmónicos y partículas pegilizantes se introducen en el núcleo de las células, como si fueran un virus, pero no son un virus. Se introducen en el núcleo de las células, se pegamentan al ADN y las células empiezan a desechar información errónea, exosomas, y a generar coronas biomoleculares por nanopartículas alrededor de la célula. Pero no es un virus que se ha enganchado en la célula, que ha venido de fuera y se ha enganchado en la célula. No, son nanopartículas de metales y grafeno que se pegamentan con las nanopartículas lipídicas, pegamentosas, adhesivas, y se enganchan a los ácidos nucleicos dentro de la célula. Y aparte de que provocan todos los daños que ya os he estado explicando en los vídeos sobre la toxicidad del grafeno y las nanopartículas, sino que además, pues claro, las células empiezan a desechar información errónea y generan exosomas. Imaginemos que esto es una célula y que estos son exosomas que suelta la célula cuando está dañada y suelta información errónea. Bueno, pues las nanopartículas de óxido de grafeno con polietilenglicol, por ejemplo, y otras partículas pegilizantes, pues se introducen en el núcleo de la célula, se enganchan al ADN, mutan el ADN, hibridándolo a ADN biotecnológico, esa es la verdadera forma de hibridación del ADN humano. Se introducen en el núcleo de las células, hibridan su ADN, las células empiezan a desechar información errónea, exosomas con información errónea, que lo llaman virus. A esto, si lo ven, también lo llaman virus. Y la célula, cuando genera la corona biomolecular por nanopartículas de proteínas, también le parece un virus. Pero nada de lo que estamos hablando es un virus que haya infectado a ninguna célula. No, estamos hablando de nanopartículas de óxido de grafeno y de otros metales pegamentadas con partículas adhesivas que se enganchan a los núcleos de las células y al ADN celular y producen que las células generen coronas biomoleculares por nanopartículas y desechen exosomas con información errónea, con cadenas de ARN. Todo esto es lo que desde el principio se ha determinado como SARS-CoV-2 y esas secuencias se han determinado como que eran de la proteína Spike, que era la proteína del virus que se engancha a la célula. Y lo han confundido todo desde el día 1 y en Infovacunas se está explicando todo perfectamente desde el principio. Quizá ahora entendéis por qué tanta censura hacia Infovacunas, porque lo está explicando todo. Bueno, Enrique sigue hablando en su charla, va mostrando pues bueno, todo lo que él ha ido a hablar del tema. Como me ha dicho en los audios, pues iba a hablar de toda su investigación para al final acabarla relacionando con toda mi investigación y explicarla y exponerla públicamente a nivel mundial.
como os digo, sigue mostrando los PDFs y en cierto momento pues llega aquí, la fase B, las vacunas. ¿Vale? Sigue mostrando y en cierto momento pues llega aquí, fase B, las vacunas. Y aquí es donde en teoría iba a empezar a hablar del estudio de infovacunas y a explicarle al mundo pues los descubrimientos realizados en infovacunas. La siguiente imagen que os muestra, pues bueno, pues es esta. Bueno, como todos sabéis, esta es la imagen de mi estudio final de investigación en el que demuestro que estos ingredientes de las vacunas COVID son los mismos ingredientes que te describen ciertas patentes muy importantes que descubrí, y varios estudios científicos también lo corroboran. Ciertas patentes y varios estudios te dicen que estas nanopartículas lipídicas específicas, que son las mismas que están en la vacuna COVID, como podéis ver, pues que estas nanopartículas lipídicas se utilizan en nanomedicina para ingeniería de tejidos, para enganchar metales con ADN. Os lo digo así para decirlo de una forma simple, rápida y fácil, para pegamentar metales con ADN. Para esto sirven estas partículas. La versión oficial es que sirven para envolver el material de la vacuna. Pero este estudio lo que os demuestra, este estudio final de investigación de infovacunas, que por algo cerré la investigación, porque el caso está cerrado, bueno, pues estas partículas sirven en ingeniería de tejidos para pegamentar, para adherir, para enganchar metales con ADN y generar tejidos híbridos. Y no solo tejidos orgánicos híbridos, sino también tejidos neurales híbridos, es decir, interfaces neuronales híbridas. Bueno, pues vamos a escuchar lo que dice ahora Enrique al mostrar mi estudio. Estos son los componentes de los virales, los pegamentos lipídicos. Vean ustedes que aquí tenemos polietilenglicol, polisorbato y metil. Bueno, lo primero que os quiero hacer denotar es que está omitiendo qué estudio es este y el autor del estudio. Es decir, a diferencia de otras partes de su vídeo donde ha ido mostrando cosas y os ha dicho: aquí vemos el estudio de tal, y el estudio explica que tal. Bueno, pues aquí ni os dice qué es esto que estamos viendo, no os lo dice. ¿Qué es esto que estamos viendo? No os dice que esto es un estudio de infovacunas. De hecho, el estudio final, el más importante de todos. Pero no os dice que esto es un estudio de Dani Díaz, de infovacunas. Eso de primeras. No os dice qué estamos viendo y no os dice qué estudio es y no os dice de quién es el estudio. Detoxipolietilenglicol. Quindi questi sono i contenuti delle fiale, vediamo polisorbato, polietilenglicol e metapolienglicolo. Esto es polietileno, agentes adhesivos utilizados en la industria del cemento, utilizados para refrigerar los automotores en los radiadores. ¿Qué tienen que hacer adentro de las vacunas? Bueno, pues te dice que sirven para refrigerar radiadores y que qué hacen dentro de las vacunas. ¿Entendéis por qué mi preocupación y por qué considero que a este señor le tienen que haber impedido hablar? Porque este señor y yo llevamos 2 semanas hablando de qué hacen estas nanopartículas. De hecho, él os ha dicho en los audios, como yo le he abierto la mente para entender que estas partículas sirven de soplete, como él decía, para enganchar metales con tejidos biológicos, con ADN. De hecho, él lo sabe perfectamente porque, como veremos aquí al final del estudio, os pone para qué sirven estas nanopartículas. Os pone, de los 10 estudios, de mi estudio final de investigación, os pone 9. No sé si es que se le ha olvidado uno o no le cabían, pero además ha dejado el más importante, porque es lo dejé para el último porque era el más importante, el del hidroxibutilo. Bueno, el caso es que de mi estudio final de investigación os colgará este PowerPoint, el cual, ya os adelanto, que no lo muestra en el vídeo. Pero aquí tenemos este PowerPoint, que es la prueba de que este señor lo iba a explicar.
pero no lo ha explicado. Es más, como veis, al llegar a este punto, no os dice qué estudio es este, no os dice de quién es el estudio, y os dice que estas partículas sirven como para líquido de motor, de refrigerantes, y ¿qué hacen? ¿Qué hacen ahí? Bueno, lo sabemos perfectamente, de hecho llevamos 2 semanas hablando de ello, y de hecho hasta el último minuto antes de empezar esta charla nos estábamos mandando ángeles y fuerzas para que pudiera explicárselo al mundo entero. Bueno, pues ahora resulta que por alguna razón este señor al final no lo está explicando. Yo no sé qué ha pasado aquí, ¿vale? Yo no puedo decir lo que ha pasado aquí porque yo no lo sé. Yo puedo opinar igual que todos, puedo mostrar los hechos y puedo opinar, pero no soy tonto, y esto tiene toda la pinta de que le hayan impedido. Y digo impedido porque no quiero decir la palabra prohibido o amenazado, no quiero decir esas palabras, diré impedido. Parece como si podría ser que le hubieran impedido hablar a este señor. Y como os digo, y os lo repito otra vez, este PDF, este archivo es la prueba de que este señor iba a explicarlo todo al mundo entero. No sé si entendéis la importancia de este archivo. Es decir, que lo diga yo, no importa que lo diga yo. A mí me tienen por una rata callejera. Les da igual lo que yo diga. Solo le llega a los 5.000 o 10.000 personas que seguís Infovacunas y ya tienen preparadas grandes pantallas de humo para que no llegue a ninguna otra parte. Es decir, tienen todos los colectivos de los grupos de Por la Verdad distrayéndoos haciéndoos girar en ruedas de ratón, dando vueltas en ruedas de ratón. Y tienen el otro bando también con Mortadelo y Filemón también dando vueltas en ruedas de ratón y haciendo obras de teatro. ¿Entendéis? Os tienen muy bien distraíditos. No le llega la información a la gente. La información de Infovacunas no le llega a la gente, porque todos los canales disidentes están articulados para ocultar la información de Infovacunas. Pero aquí un gran médico de renombre mundial, en un congreso médico internacional, os lo iba a explicar todo. Pero al parecer en el último momento, porque minutos antes ya habéis visto que en el último momento este señor parece ser que se ha arrepentido y no lo ha explicado. Como comprenderéis, eso es muy raro. Y si aquí alguien le ha impedido a este señor hablar, ese alguien sabe que este archivo es un cabo suelto. ¿Lo entendéis? Bueno, pues como digo, aquí va a empezar a hablar de la investigación de Infovacunas. Lo más normal es que hubiera dicho, pues no sé, algo así como en los otros estudios ha hecho. Pues tendría que haber dicho, bueno, lo que os estoy mostrando aquí ahora, lo que estamos viendo es el estudio de Dani Díaz de Infovacunas, en el que demuestra que estas nanopartículas lipídicas, que son las que están en las vacunas COVID, pues bueno, se utilizan en ingeniería de tejidos como pegamento lipídico para enganchar metales con ADN. Pero no os lo dice. Omite decir de quién es el estudio. Omite decir qué estudio es. Y omite decir lo que decía el estudio. Y no es que no lo sepa. Ya habéis visto que llevamos 2 semanas hablando de ello. De hecho, él lo ha apodado soplete. ¿Vale? Pues para que os quede más claro aún que realmente él lo iba a explicar, pero al final no lo ha explicado. Si miráis la siguiente imagen, el siguiente PowerPoint que él pone, bueno, pues aquí ya lo veis que él os lo iba a explicar. Nanopartículas lipídicas como adhesivo celular. Y os iba a explicar que estas nanopartículas lipídicas son el nexo entre el grafeno y los metales, o grafeno o metales, son el nexo entre el grafeno y los metales con el ADN, para unirse al ADN. Es decir, él os lo iba a explicar, que junto a las ondas electromagnéticas, estas nanopartículas, lo que os explicaba él en el audio, el soplete que le ha llamado, que yo le he abierto la mente para entender que estas nanopartículas servían como soplete con las ondas electromagnéticas para hacer de nexo, para engancharse, para hacer de pegamento, de adhesivo, entre el grafeno y los metales con el ADN. ¿Lo veis que aquí os lo iba a explicar? Bueno, pues vamos a ver lo que dice. Quindi questo è polietilene, un agente adesivo usato nell'industria dei cementi e per refrigerare i motori. ¿Qué cosa ha que ver con el organismo? Aquí tienen ustedes las 3 vacunas
y este es uno de los componentes, es un exil de Canuato. Vale, pause. Os dice, aquí tenemos las 3 vacunas, supongo que lo dice por la siguiente imagen, ¿vale? Porque la siguiente imagen, como sigue hablando de mi estudio final de investigación, la siguiente, debería estar hablando de mi estudio final de investigación, en teoría, bueno, pues os muestra la otra imagen de mi estudio final de investigación también, la hice yo, ¿vale? Tanto esta como esta son de mi estudio final de investigación, el estudio que no os está diciendo qué estudio es, ni os está diciendo lo que realmente dice el estudio, demuestra el estudio. Bueno, pues esto de aquí tenéis las 3 listas, supongo que se refiere a esto, a la siguiente imagen. Pero como veis, se lo ha saltado. Lo ha omitido la parte importante de todo lo que hemos estado hablando durante 2 semanas que iba a explicarle al mundo, pues lo ha omitido. Esta parte no la ha dicho. Ha empezado a hablar directamente aquí abajo. Os ha dicho que estas nanopartículas están en las... Os ha mostrado esta imagen y solo os ha dicho que estas nanopartículas están en las vacunas COVID y que sirven para refrigerantes de motores y que no sabemos qué hacen en las vacunas. Y pasa a la siguiente imagen. Claro, es que sí que sabemos lo que hacen en las vacunas. Llevamos 2 semanas hablando de ello y lo iba a explicar al mundo entero. De hecho, aquí lo pone. Pero se ha saltado este trozo. Lo ha omitido. ¿Os dais cuenta de que parece como si hubiera omitido completamente a propósito mencionar Infovacunas, mencionar el estudio final de Infovacunas, mencionar lo que explica el estudio y ha omitido también explicároslo todo, saltándose esta parte y yendo directamente aquí a hablar de sí, estas partículas, aquí tenemos unas, el exil de Canuato, te dice que el PEG, tal, pero ya está, se lo ha saltado. Se lo ha saltado. Canuato, justamente, el englicol. Ya veis, ya sigue por aquí. Se lo ha saltado. Ha omitido, ha saltado la parte importante. Es decir, él cuando llega a vacunas, aquí iba a empezar a hablar de mi investigación, que es la clave de todo. Y os muestra esta imagen, pero os dice que las partículas son... Os dice, estas son las nanopartículas de las vacunas COVID y sirven para refrigerante de motor y ¿qué hacen ahí? Pasa a la siguiente imagen... Y lo que hacen ahí no os lo dice, se lo salta y empieza y sigue desde aquí. ¿Te dais cuenta o no que aquí hay gato encerrado? Y sigue hablando porque está hablando de mi estudio final de investigación. Bueno, luego habla un poco de grafeno y aquí os muestra esto que también os dice el estudio del profesor Arne Burkhardt. Bueno, el estudio del que los está hablando es este estudio de Arne Burkhardt. También tiene una conferencia. Y bueno, ya veréis que os muestra diversas imágenes del estudio de este señor que habla sobre el tema de la proteína Spike. Pero como habéis oído en los audios, Enrique Ferracani va a explicar que se enlaza con mi investigación y que él también está de acuerdo conmigo en lo que es realmente la proteína Spike. Bueno, lo que os digo es este estudio el que os va a hablar. ¿Vale? Y aquí os dice... Quiero mencionar a este trabajo del profesor Arne Burkhardt. Vale, y os muestra esto. Bueno, como sabéis, esto no es del profesor Arne Burkhardt, esto es de mi estudio final de investigación. Esto lo publicó Dani Díaz en Infovacunas, no el profesor Arne Burkhardt en esa conferencia y ese estudio. Aquí no está eso. ¿De acuerdo? Aquí no está eso. Eso donde está esa imagen es en mi estudio final de investigación, que habla de ingeniería de tejidos y de interfaces neuronales híbridas. No dice que no sabemos lo que hacen las... Vale, aquí tenéis las 3 listas, las 2 patentes, y aquí tenéis la otra lista. Y el primer estudio científico que os muestro, pues es esta imagen. De hecho, os la he mostrado en otros estudios y en varios documentales. Hace años que llevo hablando de esta imagen, literalmente, hace casi 2 años. Pues bueno, os pone esto y os dice que es del profesor Arne Burkhardt. Pero bueno, si miráis aquí en el estudio o la conferencia de Andy Burkhardt, ya lo veréis que no está mostrando eso.
De hecho, yo no, esto sé que es mío de mi estudio final de investigación y esto no lo he encontrado en el estudio de Arnie Burkhardt. Es decir, aquí lo que tenía que empezar a decir, lo que tenía que empezar a explicar es todo lo que llevamos 2 semanas hablando este señor y yo, que me está diciendo que brillantemente he descubierto y que iba a explicarle al mundo entero. Pues nuevamente, ni acaba explicando todo lo que tenía que explicar, ni menciona Infovacunas y Dani Díaz. Os lleva a Arnie Burkhardt, que es lo que Enrique me explicaba en el audio, de que se enlazaba con mi investigación. Pero claro, os han dejado con el techo de cristal. Es decir, esto llevaba a otra cosa más importante. Y nada, os está hablando de esto, pero sin hablaros de lo más importante. ¿Entendéis? Porque mi preocupación... Y vale, para que veáis que aquí os empezaba a hablar de todos estos coágulos proteicos, que es lo que me estaba diciendo que iba a explicar, de que Infovacunas ha llegado a todo este punto de la investigación, etcétera, etcétera, lo que ya hemos dicho. Muestra las imágenes del profesor Arnie Burkhardt y finaliza la charla. Bueno, y al final finaliza la charla. Pero como veis, aquí aún le quedaban cosas por hablar de las que no ha hablado. Entre ellas, y lo más importante de todo, ¿vale? Que ya me lo dijo, que a la parte final era donde lo enlazaba todo con la investigación de Infovacunas, que os lo enlazaba con su investigación, todo. Pues bueno, pues aquí al final os iba a mostrar estos 2 PowerPoints, pero no los ha mostrado. ¿Y qué son estos 2 PowerPoints que al final no ha mostrado? Pues bueno, uno es el estudio Nanotech de Infovacunas, ¿vale? Es decir, vamos a entender bien, este señor le iba a explicar al mundo entero los descubrimientos de Infovacunas y le iba a explicar al mundo entero el estudio Nanotech de Infovacunas. Y le iba a explicar al mundo entero que los microcircuitos, esa palabra que se inventaron para describir a los biochips, ¿vale? Los microcircuitos no existen. Se lo inventaron. Esos cristales son sales y azúcares. Y hace 1 año y pico que lo saben y siguen tomándole el pelo a la gente haciendo hasta obras de teatro en escenarios y con grandes pantallas. Y todos los canales disidentes están repitiendo todas esas mentiras, cuando hace 1 año y pico que ya saben que son sal y siguen diciendo que son chip. Bueno, el caso es que los microcircuitos no existen. ¿Qué es un microcircuito? ¿Un circuito pequeñito? ¿Qué es un microcircuito? Apodaron la palabra microcircuitos para intentar eclipsar el estudio Nanotech, ¿vale? Sacaron un informe de 150 páginas para intentar que es una mierda, para intentar eclipsar el estudio Nanotech. Y le llamaron a los cristalitos de sal y azúcar, les llamaron microcircuitos. ¿Sabéis por qué? Para ocultar la palabra microfluídicos. ¿Sabéis por qué? Porque es lo que está explicando Infovacunas en el estudio Nanotech y que están luchando por ocultar. Que los chips, los nuevos biochips, los modernos, no van con circuitos. No funcionan con minicircuitos o microcircuitos. No llevan circuitos. Por eso le llaman microcircuitos a los cristalitos, porque os quieren meter en la cabeza la idea de los circuitos, cuando no llevan circuitos los biochips modernos. Son fluídicos. Son chips fluídicos. Se llaman biochips microfluídicos. De hecho, la ciencia, la rama se llama microfluídica, y es una ciencia que está en super alza, ¿vale? Es la microfluídica, y son biochips microfluídicos. Chips orgánicos, biológicos. No llevan circuitos, por eso se están metiendo en la cabeza lo de microcircuitos y los cristalitos de sal, porque ni son chips ni llevan circuitos. Los biochips verdaderos, los biochips microfluídicos plasmónicos son biochips orgánicos y se basan en la unión de ferrofluidos magnéticos con ácidos nucleicos en sustratos plasmónicos. ¿Os dais cuenta de que este señor os lo iba a explicar todo? Pero al final, por alguna extraña razón, no lo ha hecho. Y este archivo es la prueba de que este señor lo iba a explicar todo. Y este archivo solo lo tienen Enrique y Dani. Solo lo tiene él y yo. Este archivo es un cabo suelto. Si alguien le ha amenazado para que no hable y él no ha hablado, ese alguien sabe que él tiene este archivo. Y este archivo es un cabo suelto.
Y como digo, también me lo ha pasado a mí. Por lo tanto, yo también soy un cabo suelto. Es decir, supongo que entendéis que yo explique esto no les importa, porque nadie me hace caso y ya tienen grandes pantallas de humo y grandes células de disidencia controlada, articuladas y desarrollando diariamente un trabajo tremendo para ocultar todo lo descubierto en Infovacunas. Pero claro, si ahora aparece un médico de renombre mundial en un gran congreso médico internacional explicándolo todo, pues no es lo mismo. Esto es un boom, que lo explique él. No es lo mismo que lo explique yo en Infovacunas que lo explique Enrique Ferracani en un gran congreso médico internacional sobre la pandemia de la COVID-19. ¿Entendéis la importancia de la situación? Lo que se ha descubierto en Infovacunas es la clave de todo. No sé cómo decirlo ya. Lo he descubierto todo y lo he explicado todo. Ya está todo descubierto. Ya lo cerré. Endgame. Fin del juego. El caso ha sido cerrado. Si estuviéramos haciendo un caso de una investigación sobre un asesinato, ya está. Ya hemos descubierto todo lo que ha ocurrido de pe a pa, desde el principio hasta el final. El caso está cerrado. Lo repito otra vez, el caso está cerrado, está todo explicado en Infovacunas. Ahora solo falta que se difunda. Pero ya veis lo que pasa cuando alguien intenta difundirlo. Que por extrañas razones, al final, no se difunde. Bueno, pues ya veis que aquí Enrique Ferracani os iba a explicar que los microcircuitos no existen, que son cristales de sal. Y que los verdaderos biochips microfluídicos, los chips orgánicos biológicos, se basan en la unión de ferrofluidos magnéticos con ácidos nucleicos, en sustratos plasmónicos. Y aquí también os dice que el polietilenglicol es una de estas nanopartículas pegamentosas, una de estas nanopartículas que sirven para pegar las capas de sustratos plasmónicos con capas de ácidos nucleicos, ADN y ARN. Así se fabrican los biochips, juntando ácidos nucleicos con sustratos plasmónicos, ferrofluídicos, con un pegamento específico. Y lo que decía él, mediante el calor de la emisión 5G que le llamo soplete, lo que decía él que le llamo soplete. ¿Os dais cuenta de que os lo iba a explicar todo? Bueno, pues al final no lo ha explicado. Ha puesto lo que sea que ha sido por presiones y como veis también ha omitido el estudio final de investigación de Infovacunas en el que os muestro todos los estudios que demuestran que las nanopartículas lipídicas de las vacunas COVID no solo sirven para envolver el ARN de las vacunas, no. Se utilizan en ingeniería de tejidos para pegamentar ADN con metales. En este caso, por ejemplo, con óxido de hierro. Y en otros, pues con grafeno y otros metales. Silicio, diferentes metales. Y grafeno, sobre todo el grafeno. Es el elemento que mejor se adapta a la biología humana y el que más se engancha de mejor forma. Pues sirven para eso esas nanopartículas lipídicas. Es decir, aquí cuando os ha mostrado esta imagen y os ha dicho estos son los ingredientes de las vacunas COVID, sirven para refrigerar motores y no sabemos qué hacen ahí, pues bueno, como veis este señor sabe perfectamente lo que hacen estas nanopartículas lipídicas ahí. De hecho, se ha pasado 2 semanas explicándome que iba a explicarle al mundo todos estos grandes secretos y descubrimientos, que son la clave de todo. Es decir, os estoy demostrando científicamente que nos están hibridando. ¿Lo entendéis o no? Que os estoy demostrando con mi estudio final de investigación científicamente que los ingredientes de las vacunas COVID sirven para generar tejidos híbridos e interfaces neuronales híbridas, al pegamentar metales con ADN. Esto es la clave de todo. Ya no hay más, señores. Endgame, fin del juego. Después de que yo publicara todo esto, ya habéis visto que están haciendo hasta obras de teatro tituladas El juego ha terminado para intentar ocultar mi endgame, fin del juego, mi cierre de investigación. ¿Por qué? Porque he cerrado el caso. Ya está. Era esto lo que querían hacer. Lo está explicando Enrique Ferracani. Lo está explicando. Os lo iba a explicar Enrique Ferracani. Al final ya veis que no lo ha explicado. Pero
os lo iba a explicar. Aquí iba a empezar a hablar de vacunas, la fase de vacunas, y iba a empezar a hablar toda la parte final de mi investigación. Pero os muestra esto y no os dice de quién es este estudio, a diferencia de otros estudios que sí que os dice de quiénes son. Bueno, pues no os dice de quién es este estudio, omite decir el nombre de Dani Díaz, omite decir que este es el estudio final de investigación de Infovacunas, y os dice que estas nanopartículas sirven para motores, para refrigerantes de motores, y que no sabemos qué hacen ahí. Cuando en el siguiente PowerPoint os lo iba a explicar qué hacen ahí. Las nanopartículas lipídicas sirven como adhesivo celular, hacen de nexo entre el grafeno y los metales para engancharse, unirse al ADN, a través de las ondas electromagnéticas que se hacen de soplete. Si os lo iba a explicar este señor, pues ya lo veis, no lo ha explicado, ha pasado por aquí, ha pasado de largo, ha puesto este PowerPoint, ya ha seguido hablando de aquí, simplemente diciendo que son partículas que envuelven el material de la vacuna, la versión oficial. Os ha mostrado las listas de ingredientes de las vacunas COVID de mi estudio final de investigación, pero tampoco sin decir nada. Cuando os ha mostrado esto, tampoco os ha explicado por completo todo el tema que habíamos estado hablando de la proteína Spike y de la realidad de todo este asunto, por completo. Sí que os ha dicho lo de que esta parte, sí que os ha dicho esta parte, pero no la otra. Cuando llega a la parte de los tejidos, pues tampoco explica claramente todo lo que iba a explicar y que hemos descubierto y que estábamos explicando, que es la clave de todo. Y se despide en la charla y se deja todas estas partes de aquí, que es la parte final donde iba a hablar del estudio final de investigación de Infovacunas, donde dice lo que antes ha dicho, que esas partículas no sabemos qué hacen ahí. Pues bueno, sí que sabemos qué hacen ahí. Lo sabemos perfectamente. De hecho, lo ha descubierto Infovacunas que hacen ahí. Y siguen intentando ocultarlo de todas las formas posibles y por haber. Pero sí que sabemos qué hacen esas nanopartículas ahí. Sabemos para qué sirven y por qué las han metido. Pero lo quieren ocultar. Y también os iba a explicar que todo el tema de los cristalitos de sal, que eso es mentira, que son cristales de sal, que no son chips, y que los verdaderos biochips son microfluidos, son hechos de fluidos, y se basan en unir ferrofluidos magnéticos con ácidos nucleicos. ¿Vale? Que sirven estas partículas como el polietilenglicol y todas estas sirven de partículas para pegar las capas de sustratos plasmónicos con las capas de ácidos nucleicos, ARN y ADN. Así se fabrican los biochips orgánicos, juntando ácidos nucleicos con sustratos plasmónicos, ferrofluidos con un pegamento específico, mediante el calor de la misión 5G, el soplete que os decía, el pegamento. Es decir, este señor os lo iba a explicar todo. Todo os lo iba a explicar. Pero por alguna extraña razón al final no lo ha explicado. Bueno, pues quiero finalizar el vídeo. Voy a repetir una vez más. Enrique no sabe que yo estoy grabando este vídeo. Es posible que este señor esté tan tranquilo en la playa con su familia, pero yo no lo sé. Estamos a día 9 y a mí aún no me ha respondido. Lo más normal, lo que yo me esperaba era que cuando acabara la charla me dijera: hey Dani, ¿qué tal? ¿La has visto? ¿Qué te ha parecido? Bueno, ya está hecho, ya está terminado, ahí queda. Ahora solo queda difundirlo. ¿Lo has grabado? ¿Lo vas a publicar? Esperaba que me dijera algo este señor, pero no me ha dicho nada. Aquí yo voy a especular, y una vez más voy a decir, es mi opinión. Podéis pensar que son paranoias del de Infovacunas, pero bueno, yo voy a dar mi opinión. Es que le hubiera pasado algo, pero eso esperemos que no, ¿vale? Otra posibilidad es que
es que este señor me hubiera estado tomando el pelo desde el principio. Y como él dice, usando su frase, me hubiera estado sobando el lomo para que no le tire. Es decir, que preparando un plan maléfico en su cabeza, que querría aprovecharse de mi trabajo y me ha estado lavando el cerebro durante 2 semanas para luego poder aprovecharse de mi trabajo mostrándolo, pero no mostrándolo, pero diciendo lo contrario, para que luego yo, después de ver el vídeo, no lo machaque. No sé si me entendéis lo que me decía él de sobarme el lomo para que no le tire. Vale, esa opción la descarto por completo. ¿Vale? Me la he planteado, que me haya estado tomando el pelo desde el principio, pero la descarto por completo. ¿Sabéis por qué? Porque si no, él no me hubiera pasado el PDF el día anterior. Él me compartió el PDF el día anterior. Eso de primeras. Y de segundas. Este señor me ha estado hablando de corazón. Yo lo noto. Este señor no me estaba engañando. Este señor me estaba hablando de corazón en todos los audios y en las llamadas. Y el día anterior me pasó este PDF. Vamos, una persona que tuviera un plan liante en la cabeza, que me estuviera manipulando para engañar luego y no sé qué, no me pasaría el PDF el día anterior. ¿Entendéis? Vale, así que esa opción la descarto. ¿Qué otra opción queda? Bueno, pues la que yo creo que debe ser, la que más apunto a que debe ser. Creo que a este señor le deben haber impedido hablar de infovacunas, mencionar infovacunas y hablar de todo el estudio final de infovacunas, y creo que le habrán impedido explicarle a todo el mundo el secreto de cómo están hibridando a la especie humana. Creo que le habrán impedido hablar de ello. Y como este señor es buena gente y sabía que yo estaba pendiente del vídeo y llevaba días diciéndome que iba a ponerme, que me iba a dar el lugar que me correspondía, que iba a difundir todo esto, toda esta información, que lo iba a explicar todo. Y este señor estará diciendo, ¡buah! ¿Ahora con qué cara miro a Dani? Porque es posible que le hayan impedido hablar, él no haya podido hablar, haya tenido que omitir todas esas partes, y él, cuando acabó el vídeo, habrá pensado, hostia, ¿y ahora yo con qué cara miro a Dani? Que llevo 2 semanas diciéndole que voy a exponer toda su investigación, que le estoy preguntando incluso que cómo lo menciono en la investigación, le he pedido permiso para mencionarlo en el vídeo, me estaba asesorando con él, me estaba asesorando de cómo, con todos los detalles, todo. Y ahora llega el momento del vídeo y hace esto. Pues claro, ¿con qué cara me mira ahora a mí este señor? Debe estar avergonzado. Bueno, pues yo, si escuchas este vídeo, Enrique Ferracani, no te avergüences para nada. Entiendo la situación perfectamente. De hecho, considero que eres un valiente ya por lo que has hecho. Yo no sé hasta qué punto le pueden haber presionado a este señor para impedirle hablar. Todos tenemos vida personal y nuestra vida personal está por delante que cualquier otra cosa. Por lo tanto, quizá este señor en cierto momento ha acabado decidiendo que era mejor no exponerse y no exponer toda esta información a nivel público, posiblemente por presiones. Y quiero acabar este vídeo, bueno, recordando por qué estoy grabando este vídeo. Es decir, si alguien le ha impedido a este señor hablar, ese alguien sabe que él tiene este PDF. Y que este PDF es la prueba de que él está hablándolo todo esto, lo está diciendo. Y este PDF es un cabo suelto. Pero es que es más, este PDF y los audios me lo ha pasado a mí. Y solo lo tienen él y yo. Yo también soy un cabo suelto. ¿Entendéis por qué estoy grabando este vídeo? Porque este archivo y los audios que me ha pasado este señor son la prueba de que un gran médico de renombre mundial, en un gran congreso médico internacional, le iba a explicar al mundo entero cómo están hibridando a la especie humana. Pero por alguna razón al final este señor no lo ha hecho. Y si nos ponemos en lo peor de lo peor y imaginamos que hay algún malo por ahí impidiéndole hablar, ese malo sabe que él tiene este PDF en su poder y esto es un cabo suelto para los malos. Y como digo, me lo ha pasado a mí, yo también soy un cabo suelto. Por eso mis familiares y amigos y personas de mi entorno me han recomendado que grabara este vídeo
que lo expusiera todo públicamente y ya no hay cabos que atar. Se acabó. Sueltas el barco y se va a alta mar. Ya no tienen nada que hacer. Lo que querían ocultar ya está revelado. Ya no hay nada que ocultar. Ya no van a hacer nada para ocultar nada porque ya está revelado a nivel público y lo sabe todo el mundo. Entonces tenía que grabar este vídeo para explicarle a todo el mundo que este señor tiene este PDF, este archivo en su poder. Y si por alguna razón alguien estuviera presionando a Enrique Ferracani o quisieran hacerle algo por tener este PDF, ya no se lo harán. Al grabar este vídeo lo estoy protegiendo, porque al grabar este vídeo ya está, ya para qué le van a hacer nada si ya lo hemos hecho público, ya no pueden rebobinar el tiempo atrás, ya no pueden impedirlo, ya no van a hacer nada para intentar esconder algo que ya ha sido revelado, ¿entendéis? Bueno, pues dejo este vídeo, lo cierro y como os digo, espero que entendáis la situación, espero que entendáis por qué he grabado este vídeo. Y quizás ahora empezáis a entender hasta qué punto me la he estado jugando estos 3 años. Y hasta qué punto he puesto tanto mi vida en peligro como la de mi familia por revelar todos estos grandes secretos a la humanidad. Los cuales la mano negra sigue luchando para que no se revelen. Bueno, antes de finalizar el vídeo os quiero mostrar esto que me acaba de escribir Enrique Ferracani ahora mismo. ¿Veis las 2:15? ¿Veis la hora que es? ¿Vale? Como veis, habían pasado prácticamente toda una semana. Y mirad lo que me contesta. Hola Dani, me robaron el móvil y tuve que comprar otro. Gracias por preocuparte. ¿Qué os parece? Bueno, pues yo ahora tendría que creerme que realmente le robaron el móvil y que se ha pasado una semana sin teléfono y que por eso no me ha podido hablar, ¿verdad? Después de la conferencia. Porque resulta que le robaron el móvil. Qué casualidad, ¿no? Que justo después de la conferencia le robaran el móvil, después de todo lo que os he mostrado. Qué casualidad que justo le robaran el móvil y que se ha pasado una semana sin poder hablar. Y ahora que sí que puede hablar, bueno, solo me dice esto. Hola Dani, me robaron el móvil y tuve que comprar otro. Gracias por preocuparte. Ya está. ¿Entendéis la situación? ¿Entendéis que aquí hay algo encerrado detrás? ¿Lo veis o no que aquí hay algo detrás encerrado? Hay gato encerrado. Bueno, si queréis pensar que estoy loco, pues pensad lo que queráis. Mi seguridad está por delante de lo que otras personas puedan pensar de mí. Es decir, lo que otros penséis de mí, me da igual, mi seguridad y la de mi familia va primero. Por eso estoy grabando este vídeo. Quiero finalizar este vídeo mandándole a Enrique Ferracani toda la fuerza del mundo y todos los ángeles del cielo para que lo protejan. Espero que empecéis a daros cuenta ya de una vez hasta qué punto es importante todo lo que se ha descubierto en Infovacunas, hasta qué punto la mano negra que hay detrás, controlándolo todo, está luchando para impedir que se revele la información que ha sido expuesta en Infovacunas. Y os deis cuenta de hasta qué punto me la he estado jugando durante estos 3 años. Buenas noches y bendiciones para todos. Bueno, antes de publicar este vídeo, yo he analizado seriamente si publicar o no publicar este vídeo. El hecho de que Enrique Ferracani me haya mandado todos esos audios explicando el secreto con su voz y me haya mandado un archivo explicando el secreto de su puño y letra, sumado al hecho de que al día siguiente no haya explicado con su voz el secreto y no haya mostrado los PowerPoints donde expone el secreto de su puño y letra, me ha puesto a mí en una situación comprometida, puesto que ahora solo yo tengo los audios y archivos de Enrique Ferracani, donde en ellos Enrique expone todo el secreto de la pandemia. Por lo tanto, por seguridad, debo publicarlo todo.
Y bueno, los razonamientos que me han llevado a publicar este vídeo los quiero compartir con vosotros. Lo primero, nada, he escrito un par de páginas y lo leeremos ahora. Lo primero es que, ¿qué tenemos claro? Bueno, pues lo que tenemos claro es que este señor, como me ha estado diciendo desde hace 2 semanas, iba a compartir en un gran congreso médico internacional todos los descubrimientos de infovacunas y todo el secreto, lo digo así de claro ya, todo el secreto. Pero al final, pues por algún motivo no lo ha hecho. Eso está claro, que lo iba a hacer y que no lo ha hecho, eso lo tengo claro. ¿Por qué no lo ha hecho? Bueno, pues ahí es donde voy a analizar las posibilidades que yo considero posibles por las cuales no lo ha hecho. Bueno, posibilidades de por qué no lo ha hecho. La primera, que ya os adelanto que considero que no es esta, ¿vale? La primera, bueno, pues podría ser que este señor me haya tomado el pelo para plagiarme y que no me queje. Y ocultar lo importante, claro, porque siempre que hacen eso es para ocultar lo importante. Es decir, como decía él, me podría haber estado sobando el lomo para que ahora cuando él me plagie el trabajo y tal, pues que yo no le tire. Pero ya os digo que considero que esta opción no es. ¿De acuerdo? Que quede claro. Considero que Enrique Ferracani es un gran hombre, una gran persona y un gran médico. Y un señor. Y como digo, un gran ser humano. No pienso que sea esta opción para nada. Pero la estoy contemplando porque hay que ser realista. ¿Vale? Hay que contemplarla para poderla descartar. ¿De acuerdo? Así que podría ser que, como él dice, me haya estado sobando el lomo del caballo para que no le tire. Es decir, seamos realistas. Si este señor no me hubiera hablado nunca, si yo ahora viera su vídeo, lo primero que haría sería llamarlo plagiador y farsante, puesto que está utilizando mi trabajo como si fuera suyo, sin mencionar al autor, y encima ha eludido explicar el contenido clave. Por lo que podría ser que me haya manipulado mentalmente con todos esos audios durante 2 semanas, diciendo que mi investigación es brillante, que no sabe cómo he podido descubrir todo eso, que toda su investigación personal concluye en mis descubrimientos, que me va a mencionar en la gran charla internacional que tiene que dar, que me pide permiso para mencionarme y me pregunta cómo mencionarme, me dice que hemos emprendido un camino juntos, que mi investigación no ha caído en saco roto, que le va a dar a mi investigación el lugar que le corresponde, que esto va a ser difundido por todas partes. Pero, como habéis visto, no ha contado nada al final. Es decir, sinceramente, 1. Descarto esta posibilidad porque considero que este señor es buena persona y que me estaba hablando de corazón. La posibilidad de que me estuviera tomando el pelo, yo la verdad que la descarto. ¿Por qué? Porque 1, considero que este señor es buena persona y que me está hablando de corazón. Lo vuelvo a repetir. 2. Soy una persona muy difícil de manipular, la verdad. Tengo un sexto sentido para estas cosas. Me hubiera dado cuenta rápido de que este señor estaba haciendo cosas raras. Nada más que empezó a hacer las cosas raras ya me he dado cuenta. Me doy cuenta rápido de cuando la gente hace... cuando no van de cara, cuando no van de corazón y cuando una persona no es verdadera de verdad, me doy cuenta rápido. Por eso os digo que este señor no es un farsante. Es buena persona. Y 3, si realmente fuera un farsante, pues no me hubiera compartido el archivo con todo lo que no iba a decir el día antes. ¿Entendéis? Si fuera un farsante no me hubiera compartido el archivo el día antes con todo lo que no iba a decir luego. ¿Entendéis? Vale, descartamos esta opción, de verdad. Ya os lo he dicho desde el principio. Os la comentaba porque, siendo realistas, hay que plantearla para poderla descartar rápidamente. Ya veis que la descarto rápido porque todo... Que no, hombre, que este señor no es ningún farsante. Enrique Ferracani es un gran hombre, una gran persona y un señor. Y un gran médico. Vale, posibilidad A anulada. Pero si fuera eso, entonces sí que publico este vídeo. ¿De acuerdo?
Otras posibilidades. Es decir, ¿entendéis? Si fuera que me ha estado tomando el pelo, bueno, pues sí, publico el vídeo y se lo explico todo a la gente. Pero no, ya os digo que esta posibilidad no es, ¿eh? Otras posibilidades. Pues B. Bueno, pues podría ser que este señor pues se haya acobardado y por las presiones de las personas de su entorno, o el miedo de creer que dilapidará su reputación, o porque le han comido la olla diciéndole qué tal y qué cual, o lo que sea, o quién sabe qué circunstancias personales, ¿vale? Pues bueno, le haya llevado a que en el último momento, pues a echarse atrás en el último momento y a no explicarle a la humanidad en el gran Congreso Médico Internacional sobre la pandemia de la COVID-19 el mayor secreto de toda la pandemia. Es decir, si es porque al final, después de todo lo que me ha estado diciendo durante 2 semanas, al final simplemente por presiones del entorno y tal, se ha acobardado y se ha echado atrás de explicarlo todo y de explicarle a todo el mundo el gran secreto, pues entonces yo sí que lo explico. Yo sí que publico este vídeo y se lo explico todo al mundo entero. Y otra posibilidad, que personalmente considero que yo no lo sé, ¿vale? Ya os digo que yo no lo sé. Y seguro que si le preguntáis a Enrique, seguro que lo niega. Pero yo considero que es muy posible que sea esta la posibilidad correcta. La C. Podría ser que este señor, alguien le haya impedido hablar de las partes clave de su PowerPoint. Ya sea de la forma que sea, por prohibición, con amenazas o como sea. No quiero decir la palabra prohibición y la palabra amenazas, pero prefiero decir la palabra impedido. Que le hayan de alguna forma impedido hablar de las partes clave de su propio PowerPoint, que son donde iba a hablar de infovacunas y de la investigación de infovacunas y todo el secreto oculto a la humanidad, que tanto empeño están poniendo en conseguir que no se difunda. En dicho caso, bueno, pues os voy a hacer el razonamiento. Ese alguien ha logrado su objetivo. Ha logrado que Enrique no explique todo el contenido importante que iba a exponer. Lo ha logrado. Pero ese alguien sabe que existe ese archivo y que en él Enrique lo expone, lo cual es un cabo suelto. Y tenéis que tener muy presente que lo que se está intentando ocultar no es ninguna tontería. Es el secreto del mayor plan genocida de la humanidad y el secreto de cómo están desarrollando exactamente el plan de hibridación de la especie humana. Repito, no es ninguna tontería. Si esto lo digo yo, con mi nombre, nadie me hace ni puto caso, así de claro lo digo. Pero si esto lo dice Enrique, cambia la cosa. Han logrado que Enrique no lo cuente en el gran Congreso Médico Internacional sobre la pandemia del COVID-19, pero saben que sigue teniendo el archivo, en el que lo explica todo, con sus palabras y con su nombre. Y eso es un cabo suelto para los malos. Por lo tanto, para protegerlo a él, en caso de que sea la opción C, y también para protegerme a mí, puesto que dicho archivo también lo tengo yo, y los audios, el archivo y los audios, y también me habría convertido yo en un cabo suelto por el simple hecho de tener en mi poder un archivo que demuestra que Enrique dice todo eso, y además tengo también todos los audios donde también dice todo eso, pues bueno, todo eso a mí me convierte en un cabo suelto también, igual que Enrique. Esto me pone a mí en una situación de blanco de Diana. A mí y a él. Por este doble motivo, por la seguridad de él y por la mía, si es la opción C, sí que publico este vídeo. Al publicar este vídeo con el archivo y los audios y hacerlo todo público, dejan de existir cabos sueltos. Ya no hay nada que atar para lograr ocultar algo, puesto que ese algo que querrían ocultar, atando cabos sueltos, ya ha sido revelado públicamente y lo tiene todo el mundo. Ya no hay cabos que atar.
Ya no lo tienen solo 2 personas, sino 200.000. Y ya no hay cabos que atar, porque ya no hay nada que ocultar. Conclusiones. A. En caso de haberme tomado el pelo durante 2 semanas para luego plagiarme para ocultar lo importante, cosa que estoy seguro de que no ha hecho, puesto que si no, no me hubiera compartido el día antes el archivo con todo lo que no iba a hablar, en este caso sí publico este vídeo. Si fuera, que no es, pero si lo fuera, pues sí que publicaría este vídeo. Hombre, si me ha estado tomando el pelo, pues lo publico, pero ya os digo que no es por eso. B. En caso de que, después de estar a punto de explicarle a la humanidad toda la investigación de infovacunas en el Gran Congreso Médico, si al final no lo ha hecho simplemente porque se ha arrepentido, porque se ha acobardado o porque se ha sentido presionado por su entorno y ha preferido omitirlo, si ha hecho eso después de todo lo que me ha estado diciendo durante 2 semanas, bueno, pues entonces sí que publico este vídeo también. Y C. Si lo que ha ocurrido realmente es la opción C, la cual Enrique jamás reconocería que ha pasado, si le preguntáis, bueno, pues en este caso, como ya he explicado, quien tenga en su poder el archivo y los audios de Enrique, diciendo todo eso con su voz, diciendo todo eso de su puño y letra, es un cabo suelto. A no ser que se haga público y lo tenga todo el mundo. Por lo que, en este caso, la mejor opción es que sí que publique este vídeo. Por lo tanto, la decisión que he tomado es que sí que voy a publicar este vídeo. A. Si me ha tomado el pelo con la esperanza de plagiarme y que no explique la verdad, pues voy a explicarle a todo el mundo la verdad. B. Si lo que ha hecho es echarse atrás en el último momento por cuestiones personales y lo ha ocultado todo porque le ha dado la gana, después de todo lo que me ha estado diciendo durante 2 semanas, pues entonces voy a explicarle a todo el mundo la verdad. Y C. Si lo que ha ocurrido es que ha sido amenazado o algo así, cosa que él siempre negará, bueno, pues los malos han logrado que Enrique con su nombre no lo explique, con su voz y su nombre, todo eso. Pero saben que él tiene en su poder el archivo de su puño y letra y los audios con su voz explicándolo todo. Y saben que yo también lo tengo, pueden saber que yo también lo tengo y por lo tanto somos 2 cabos sueltos. Por lo que por mi seguridad y por la suya, lo hago todo público y le explico a todo el mundo la verdad. Es decir, al final todas las opciones concluyen en lo mismo, en explicarle a todo el mundo la verdad. Así que he decidido que voy a publicar este vídeo y a explicarle a todo el mundo la verdad. Bueno, ahora sí que me despido. Que quede claro que este vídeo no va en contra de Enrique ni busca hacerle daño a Enrique, sino al revés, todo lo contrario. Que quede claro que respeto profundamente a Enrique Ferracani, que lo considero un gran hombre, una gran persona, un gran médico y un gran ser humano. Bueno, ahora sí que buenas noches y bendiciones a todos.